Jesucristo. Soy la pastora María Elena Herrera de la iglesia Jesucristo es el Señor. Esta semana es Semana Santa. Aleluya. Queremos traer las 7 palabras de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. En esta tarde vamos a presentar a nuestra hermana Elia García de Bonilla para que ella traiga las primeras 2 palabras. Que Dios les bendiga en esta tarde. Voy a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 34. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bendito Dios. Vamos a empezar con la primera palabra de las 7 que dijo el Señor Jesús antes de morir. Y quiero dar una pequeña introducción de cómo eran los castigos que recibían los judíos cuando cometían alguna cosa que no deberían de hacer. Y dice que en la ley judía que la persona que se le encontrare culpable de algún delito sería azotada según lo que mereciera su delito, pero no se le podía dar más de 40 azotes, porque eso ya no era un castigo, sino era una humillación para la persona que estaba recibiendo los azotes. Entonces, si la persona que estaba dando los azotes se excedía, esta persona podía ser castigada. Entonces, los judíos restringieron los golpes a 39. De esa manera no sobrepasaban los 40 azotes y no eran castigados. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 11:24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39 azotes. Y esto era el castigo que recibían el que había cometido cualquier delito. Entonces Jesús fue golpeado por los judíos y fue azotado por los romanos. Y dice la palabra que los judíos azotaban usaban una vara, pero los romanos tenían un látigo, y eran unos látigos que tenían bolitas de metal o pedazos de hueso. Bendito Dios. Entonces los romanos usaban este tipo de látigo, y dice que cuando azotaban a la persona, cuando le daban el golpe, se podía desgarrar la piel de la persona, y dice que su dolor era insoportable, y muchas veces dice que se desangraban totalmente. Entonces Jesucristo fue totalmente desfigurado, fue golpeado, fue escupido, abofeteado. Dice la palabra en Isaías 53, nos dice que no había en él hermosura, que su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y lo rechazaban. Sufrió el abandono de sus amigos. Él supo lo que era la soledad, supo lo que era el dolor. Bendito Dios. Se le ofreció a la multitud liberar a Jesús en cambio de Barrabás, pero no estuvieron de acuerdo porque querían ver a Jesús muerto. Bendito Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 63 al 65, dice que los guardas que vigilaban a Jesús se burlaban de él, le
sacaban los ojos, le pegaban y luego le decían: profeta, adivina quién te pegó. Luego lo insultaban diciéndole muchas otras cosas. Bendito Jesús, poderoso Dios. En Isaías capítulo 53, verso 7 nos dice que fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. Bendito Jesús. Jesús no renunció cuando se encontró en el momento de la más dura prueba por amor al mundo pecador. Por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, bendito Dios. Soportó todo lo que le hicieron sin tener culpa ninguna de nada, bendito Dios, poderoso Jesús. Cuando estaba orando en el Getsemaní, dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre. Y le dijo a su padre: si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cómo deseo, Padre, que me libres de este sufrimiento? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No suceda como yo quiero que suceda, sino como tú lo quieres, bendito Dios, poderoso Jesús. Le llevaron a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Lo pusieron en la cruz, traspasaron sus pies, sus manos, bendito Dios. Jesús dijo 7 palabras mientras moría colgado en la cruz del Calvario. Y la primera palabra que dijo, Jesús le dijo al Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién se quedaba con su ropa. Bendito Jesús, poderoso es Dios. Y Jesús estaba pidiéndole perdón, no solamente por los que le habían azotado, no solamente por los que lo iban a crucificar, por los que le habían clavado los clavos, sino por toda la humanidad. De su boca no salieron maldiciones, bendito Dios, no salieron quejidos de dolor, sino que salió una plegaria, una intercesión por nosotros. Perdónales porque no saben lo que hacen. No han comprendido que yo soy el Mesías, el que estaban esperando, bendito Jesús. Su mensaje principal durante su ministerio, durante los 3 años que él estuvo predicando, fue el perdón, poderoso Dios. Y tenemos la enseñanza del hijo pródigo, que se fue y gastó todo lo que tenía y no le fue bien, y dijo: tengo que regresar a la casa de mi padre. Dice que el padre lo recibió con los brazos abiertos, bendito Dios. Entonces, en esta enseñanza nos muestra el amor de Dios para la humanidad, que dijo que Dios envió a su único hijo para que el mundo fuera salvo, bendito Dios. Tenemos en la oración modelo, que es la oración del Padre Nuestro, y en esa oración nos dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Poderoso Dios. Los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, a recibir maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados, bendito Dios. Pero lo que salió de la boca de Jesús no fueron insultos, sino una palabra que nunca habían escuchado, bendito Dios. Y Jesús dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Pidió perdón por aquellos que le habían causado tanto dolor y sufrimiento, por aquellos que lo habían crucificado, que lo habían rechazado, que lo habían escupido, que lo habían maltratado. Bendito Dios. Y esta es una enseñanza para nosotros, bendito Jesús. Qué difícil se le hace al ser humano perdonar una ofensa.
Bendito Dios. Qué difícil se le hace perdonar a aquellos que nos han causado algún dolor o algún sufrimiento. Bendito Dios. Incluso hay personas que viven toda su vida con un corazón lleno de amargura y de resentimiento porque no han sabido perdonar. Bendito Dios. Y se le olvida al ser humano que Jesús en la cruz del Calvario, totalmente desfigurado, que no se podía ni siquiera mirar de cómo su rostro había quedado, de cómo su cuerpo había quedado, y que antes de morir nos dejó la enseñanza: perdona a sus enemigos. Dice la palabra que si nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, Él tampoco nos perdonará. Bendito Dios, poderoso Jesús. Y muchos de nosotros decimos cuando alguien nos ofende: que te perdone Dios porque yo no te puedo perdonar. Bendito Dios. O yo te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. Bendito Dios. Eso no es perdonar. Ese no es el perdón que le agrada a Dios. No es el perdón ni la enseñanza que nos dejó Cristo en la cruz del Calvario. Bendito Dios, poderoso Cristo. Todos nosotros necesitábamos ser perdonados por Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 3 versos 10 al 12, que no hay ni siquiera uno justo, ni siquiera uno bueno. Bendito Dios, porque bueno solamente es Dios, poderoso Jesús. En esta primera palabra, Jesús nos está enseñando a perdonar a los que nos ofenden. Sigamos el ejemplo que nos dejó Jesús, que a pesar de todo lo que le hicieron, los perdonó y le dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y el perdón es algo que casi no se practica. Bendito Dios, poderoso Jesús. Y que a veces preferimos vivir con el rencor en el corazón porque a veces se piensa que el pedir perdón es una humillación, o el decir que me pida perdón a aquella persona si yo la ofendí porque yo no la ofendí. Bendito Dios. Pero dice que Jesús en la cruz del Calvario, Él había podido pedirle al Padre: destrúyelos, mira lo que me han hecho. Pero con amor le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben quién soy yo. No creen, no han reconocido que soy el Mesías que estaban esperando. Bendito Jesús, poderoso Dios, santo Jesús, bendito Dios. Todos debemos reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Bendito Jesús. Y vamos a seguir con la segunda palabra que se encuentra en Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, también dice que llevaron a dos malvados para matarlos juntamente con Jesús, para crucificarlos juntamente con Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz y también clavaron a los dos criminales que iban con él. Y uno lo pusieron a la derecha y otro lo pusieron a la izquierda. Entonces, uno de ellos también lo insultaba, bendito Dios, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros, poderoso Jesús. Pero el otro lo reprendió y le dijo: nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre es inocente. Este hombre no merece estar en la cruz, pero nosotros sí merecemos este castigo. Bendito Dios. Y luego le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, poderoso Dios. Jesús le dijo: de cierto te
aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabra tan hermosa, bendito Dios, poderoso Jesús. Recibió este malhechor al oír a Jesús decirle estas palabras. El que clama a Jesús puede estar seguro que Jesús le responderá, bendito Dios, poderoso Rey. Porque Jesús siempre responde a sus hijos, al que se humilla a Él, al que clama a Él, poderoso Dios. Juan capítulo 6, verso 37 dice, que ahí dice que Jesús ya lo había dicho antes. El que a mí viene, el que a mí se acerca, yo no le echo fuera. Bendito Dios, poderoso Jesús. Aquel hombre reconoció su pecado, bendito Dios. Reconoció su error. Miró a Jesús con fe. Reconoció a Jesús como su Salvador, bendito Rey. Pidió a Jesús misericordia. La salvación no es por obras. La salvación no es por méritos. La salvación es por la fe en Jesucristo, bendito Dios. Poderoso de Dios. Si la salvación fuera por obras, aquel hombre no hubiera podido salvarse porque no podía hacer nada, porque estaba a punto de morir, bendito Dios, poderoso Jesús. Santo es Dios. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación es solamente a través de la fe. Y este hombre creyó. En el último momento de su vida reconoció que Jesús era su Salvador. Bendito Jesús. Santo es Dios, poderoso Dios. Este hombre no recibió el rechazo de Jesús, sino que recibió una palabra de salvación. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse, bendito Dios. No hay pecador tan malvado que Dios no pueda perdonar, poderoso Rey. No importa cuán malos seamos, en Cristo hay esperanza. Para ser salvos, hace falta reconocer a Cristo como Señor y Salvador nuestro, poderoso Dios. Bendito Jesús. Una mirada de fe hacia Jesús puede salvar al pecador. Jesús nos enseña que hay una vida después de la muerte física, bendito Dios. Una vida eterna, poderoso Rey, bendito Dios. Cuando un creyente muere en Cristo, va directamente a la presencia del Señor, poderoso Rey. Jesús es la solución para nosotros. En los momentos difíciles, en los caminos sin salida, en la desesperación y hasta en la hora de la muerte, Jesús es la solución. No esperes, bendito Dios, a estar a punto de morir para buscarle. Este es el día de salvación. Este es el momento de salvación, poderoso Rey. Este es el día. Dígale a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Poderoso Dios, te adoramos, Jesús. Bendito Dios. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Bendito Dios. Recibamos el perdón de Cristo. Es gratuito, bendito Dios. En estos momentos que está pasando todo el mundo entero, que reconozcamos que necesitamos de Jesucristo, bendito Dios. Dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera, poderoso Dios. Bendito Jesús. Yo les exhorto en esta hora, bendito Dios, a buscar a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde, bendito Dios, poderoso Cristo. Que le digamos: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, bendito Dios. Que el Señor les bendiga en esta hora, poderoso Cristo.
Santo es Dios. Santo mi Dios.